mismas palabras de mi compañera en el ayuntamiento, la concejala de Cultura, doña Vicenta Fuertes, que también fui antiguo alumno, pero no terminé suficientemente mis estudios como para poder expresarme, aunque puedo seguir el contenido de las comunicaciones que hasta ahora se han hecho. Digo que pedir excusas y pedirlas profundamente, porque de alguna manera la tradición esperantista en Cheste es algo que, con el esfuerzo de todos los miembros de la agrupación Nunca Radio, se mantiene contra viento y marea y a duras penas, como en todo el resto del mundo, me imagino, ¿no? Somos conscientes desde el ayuntamiento que el esperanto es un sueño de universalidad, de humanidad y de paz, de entendimiento entre todas las gentes y personas del mundo, ¿no? Que debería de ser aceptado como lengua oficial en todo el mundo y en todos los organismos internacionales, que facilitarían desde luego esto que decía antes del entendimiento entre las personas. Desgraciadamente, los intereses más poderosos a veces que las razones dificultan y ponen realmente difícil que este sueño, esta voluntad y esta entrega de muchos hombres y mujeres, minorías todavía, pero que mantienen la esperanza, que mantenemos la esperanza de que este mundo algún día esté globalizado precisamente por estas cosas y no por los intereses económicos, pueda llegar un momento en que el esperanto tenga el lugar que se merece. Y además estoy muy orgulloso de esta tradición esperantista de mi pueblo, y además estoy muy contento de que hayamos empezado este congreso con otro lenguaje universal como es la música. A todos ustedes muy bienvenidos, todo nuestro apoyo, y que tengan una feliz estancia en Cheste, de aquí, pero otros que vendrán de fuera, y que Cheste siempre sea de alguna manera un referente para la esperanza. Muchas gracias.